El sínodo ha concluido, dejando a los fieles profundamente perturbados. El Papa Francisco ha dado su aprobación a un documento audaz, destinado a transformar de manera definitiva la imagen de la Iglesia Católica. Desde la celebración de una nueva liturgia hasta la redistribución de la autoridad, cada propuesta parece más polémica que la anterior. ¿Y la última? Podría tener repercusiones inmediatas y disruptivas. Descubre qué cambia para la Iglesia a partir de hoy. Finalmente, el sínodo sobre la sinodalidad ha llegado a su epílogo, o eso parece. En realidad, aunque el evento se ha concluido formalmente, los grupos de trabajo, ya en el centro de numerosas controversias, siguen activos y dispuestos a continuar su labor. Estos grupos se reunirán nuevamente la próxima primavera para ofrecer al Papa Francisco más directrices. Desde hace tiempo, se preveía el cierre oficial de esta fase del sínodo. Sin embargo, el clero y los obispos de todo el mundo, tras celebrar las últimas misas en Roma, están regresando a sus diócesis, llevando consigo interrogantes sin resolver y, para ser francos, ciertos temores. Llama la atención, no obstante, la inusual decisión del Papa de no publicar un documento final post-sinodal. Con un gesto inesperado, el Papa Francisco ha aprobado el documento final del sínodo, dando la impresión de no querer añadir nada más. Un cambio de dirección bastante sorprendente, especialmente considerando que, en el pasado, el Papa siempre había preferido intervenir en los documentos sinodales, moderando a veces las propuestas más atrevidas. Esta vez, sin embargo, el documento ha sido aprobado en su totalidad, sin intervenciones, tal como fue redactado. Según algunos críticos, esta decisión refleja una tendencia hacia una sinodalidad extrema, casi una democratización de la doctrina, que podría minar la autoridad central de la Iglesia. La medida ha sorprendido también a varios observadores, quienes ven un cambio en la forma en que el Papa ejerce su autoridad, ya no como un líder absoluto, sino casi como un moderador, que se limita a ratificar las decisiones tomadas colectivamente. En este contexto, parece estar en marcha una transformación radical desde el interior. La figura del Papa corre el riesgo de quedar reducida a un papel meramente representativo, similar al de un monarca constitucional como el rey de Inglaterra, aunque sin la autoridad de liderazgo que siempre ha caracterizado al pontífice. Los fieles de orientación tradicional perciben este cambio como un grave riesgo, una ruptura que podría desintegrar la Iglesia, transformándola en un conjunto de autoridades locales, autónomas, y solo formalmente vinculadas a Roma. Entre aquellos que han lanzado una advertencia destaca el diácono Nick Donnelly, conocido por sus posiciones firmes, quien exhorta a quienes se dispongan a leer el documento final del sínodo a no bajar la guardia. Donnelly advierte que estamos frente a un grupo de personas que mediante movimientos sutiles y cuidadosos estarían intentando introducir cambios doctrinales disfrazados de evoluciones. En otras palabras, Donnelly denuncia una estrategia aparentemente inofensiva, pero que podría desestabilizar a la Iglesia desde dentro. Su advertencia toca fibras sensibles, sugiriendo que el liderazgo del sínodo podría haber actuado de forma tal que abre la puerta a un enfoque moral situacional, en el cual las verdades éticas ya no serían absolutas, sino variables según los casos concretos. Donnelly señala cómo esta visión está peligrosamente cercana a la llamada ética de situación, una teoría moral ya condenada por la Iglesia porque cuestiona los principios inmutables de la moral cristiana, como los 10 mandamientos. Esto implicaría que la verdad ya no sería universal, sino variable. Cada situación concreta podría tener su propia verdad moral, independiente de los principios tradicionales. Un concepto así socava la doctrina tradicional de la Iglesia,
que siempre ha sostenido algunas verdades como absolutas e invariables, reiterando que ninguna circunstancia particular puede justificar actos contrarios a la moral cristiana. La sola idea de replantear los mandamientos y 2000 años de enseñanza moral resulta inquietante para quienes temen un declive ético. Y con el esperado informe final de los grupos de estudio previsto para julio de 2025, muchos se preguntan cuánto de este enfoque encontrará espacio en la estructura de la Iglesia, cuestionando siglos de enseñanzas consolidadas. En el documento final, entre las primeras secciones, surge una declaración que no tardó en suscitar encendidos debates. La Iglesia debe caminar junto a todos los pueblos de la tierra y dialogar con sus religiones y culturas. Aunque estas palabras están expresadas en un lenguaje inclusivo y abierto, han levantado dudas y perplejidades. ¿En qué sentido debería la Iglesia emprender un camino común con cada cultura y religión, reconociendo en cada una las semillas del Verbo? Para muchos, esta declaración parece casi una invitación a relativizar el mensaje cristiano, arriesgándose a diluirlo en un abrazo ecuménico tan amplio como indefinido, que podría acabar por oscurecer su identidad particular. La doctrina católica siempre ha expresado una posición clara e inequívoca. Nadie viene al Padre sino por mí, proclamó Cristo. Una afirmación exclusiva que no admite interpretaciones flexibles o complacientes. De hecho, la Iglesia ha defendido firmemente su unicidad, considerándose portadora de una verdad absoluta y universal, no sujeta a los cambios de los tiempos o de las circunstancias. Cada apertura y diálogo han sido abordados con cautela, precisamente para evitar que el núcleo de su doctrina se diluya o comprometa. Sin embargo, el documento parece abrazar un nuevo paradigma, como si se propusiera una especie de tercera vía, en la cual todas las religiones, aunque mantengan sus diferencias, puedan encontrar una legitimidad espiritual compartida. Esta ambiciosa perspectiva ecuménica, que muchos consideran necesaria en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, suscita, no obstante, inquietud y preocupación en una parte de los fieles, temerosos de que este enfoque pueda alejar a la Iglesia de su misión original y del camino estrecho señalado por Cristo. La pregunta que surge es apremiante. ¿Hasta qué punto es posible extender el diálogo interreligioso sin comprometer el núcleo mismo de la fe católica? Y así se llega al punto más delicado y desestabilizador introducido por el sínodo. Entre las muchas novedades, la que ha causado más asombro y en algunos casos turbación ha sido la propuesta de una nueva liturgia sinodal. Para algunos, esta propuesta parece incluso provocadora, casi un desafío a la tradición de la misa tal como la hemos conocido siempre. Para otros, representa el riesgo de una fractura en la continuidad litúrgica que ha caracterizado la celebración eucarística durante siglos. La intención detrás de esta nueva liturgia es reflejar los valores de la sinodalidad, haciendo que la celebración sea más participativa e inclusiva, en sintonía con una iglesia que camina junta. Sin embargo, los fieles más apegados a la tradición se preguntan qué implicará, en términos concretos, esta liturgia sinodal y hasta qué punto se puede alterar la estructura de la misa sin comprometer su sacralidad. La propuesta de desarrollar nuevos estilos celebrativos para mostrar el rostro de una iglesia en camino es percibida por algunos como una inclinación hacia un relativismo litúrgico, un riesgo que, según ellos, podría llevar a una misa fragmentada en una multiplicidad de expresiones locales, cada una moldeada según las especificidades culturales de su contexto y, por lo tanto, diferente de país en país. Esta perspectiva preocupa especialmente a quienes ven en la misa un elemento inmutable y universal de la fe católica, destinado a permanecer idéntico a sí mismo, independientemente del tiempo y del lugar.
una expresión de continuidad que representa un vínculo directo con los orígenes de la Iglesia y con el sacrificio de Cristo. Cambiar radicalmente la misa, sostienen los fieles más tradicionalistas, significaría desnaturalizarla y, quizás, perder ese rasgo distintivo que siempre ha unido a los católicos de todo el mundo en una sola fe. Este momento histórico del sínodo parece, entonces, plantear una pregunta fundamental. ¿Es posible conciliar apertura y continuidad, diálogo y doctrina, sin correr el riesgo de perder la esencia misma de la fe católica? Se debate, además, la posibilidad de crear un grupo de trabajo encargado de estudiar cómo hacer que las celebraciones sean más representativas de la sinodalidad. Una formulación ambigua, sin duda, que deja espacio para preocupantes suposiciones sobre qué elementos de la misa podrían ser alterados para reflejar una nueva concepción de caminar juntos, alejándose progresivamente de la forma tradicional que durante siglos ha encarnado la universalidad del rito católico. La pregunta que surge de forma natural es hasta qué punto esta liturgia sinodal será aún reconocible como la misa. ¿Y cuánto será adaptada para conformarse a un concepto de participación que, según muchos, parece más orientado a lo terrenal que a lo sagrado? Si esta nueva liturgia llegara a adoptarse, algunos temen que nos encontremos ante una celebración tan alterada que podría volverse irreconocible, una experiencia que socavaría litúrgica y despertaría fuertes temores por el futuro de la fe católica, tal como siempre la hemos conocido. ¿Qué opinas? Si te ha gustado el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.